Aquí veis estas Brooks Catamount Agile, la zapatilla ligera, la zapatilla rápida, la zapatilla de competición de Brooks. Ya habéis visto estos 218 gramos de peso, una zapatilla realmente ligera, de lo más ligero que podemos encontrar en el mercado. Una zapatilla de esas de horma más bien estrechita para movernos rápido y en distancias más bien cortitas. Eso lo veremos luego en el apartado de distancias. Pero todo esto yo creo que ya os sitúa un poquito el tipo de corredor que será idóneo para esta zapatilla. Está enfocada a esos corredores rápidos, esos corredores de peso más bien ligero, esos corredores fuertes, buena musculatura, que sean capaces de moverse a ritmos altos. Si eres un corredor que busca mucha amortiguación, si eres un corredor que buscas muchas protecciones, algo muy cómodo, no será el modelo, sin duda no es la zapatilla, es lo contrario. Para eso ya tenían muchos modelos en Brooks, empezando por las Cascadia, incluso las Catamount, que fue un pequeño avance hacia una zapatilla más competitiva, ¿no? Más de competición, y era el modelo que llevaban los atletas de la casa hasta hace no mucho. Ya eran una zapatilla mucho más popular, ¿no? Podría servir para el corredor que va a ritmos altos, pero también para un corredor que no busque tanto la velocidad. Aquí no, aquí ya nos centramos en ese grupo muy concreto. Sí que es cierto que para ser una zapatilla de competición, si la comparamos con otros modelos de otras marcas, ¿vale? La zapatilla más radical que pueden tener las marcas, me ha sorprendido en el upper las protecciones / estructura que tenemos, ¿vale? Empezando por aquí, por la zona trasera. Esto es un denominador, yo creo, bastante común en Brooks, pero como hasta el momento nos tenía acostumbrados a zapatillas más para eso, para el corredor popular, pues tenía sentido, ¿no? Aquí me ha sorprendido que tenga esta cierta estructura, ¿vale? Una pieza rígida aquí en la zona del talón. Sí que es cierto, fijaros, a la que entro ya más hacia la zona delantera de la zapatilla, vemos como la estructura es poquita, y es que en 218 gramos de peso evidentemente se tienen que reducir cosas en el upper. Lo mismo tenemos en la zona de la parte delantera, ¿vale? De la punta de la zapatilla. La típica pieza más protegida de la puntera la tenemos, no es ultra rígida, pero ya nos dará un puntito, ¿vale? Un puntito de protección. Y como os enseñaba, toda la zona media aquí sigue minimalismo, ¿vale? Es una zapatilla que creo que coge muy bien el pie, ya os he dicho, horma más bien ceñidita, esos modelos que lo metes y te queda como un guante. De hecho, es de esos modelos que cierra aquí es una lengüeta unibody, ¿vale? No tenemos separación, por lo tanto cuesta poner el pie, ¿vale? Cuando te las vas a poner tienes que abrir bien, pero automáticamente, sin necesidad de atarte los cordones, te queda sujeta la zapatilla. Evidentemente, con el atado tendremos la sujeción necesaria para meternos en terrenos más complicados, ¿vale? Pero para empezar a correr, para salir en zonas pisteras, etcétera, sin la necesidad de los cordones, ya podríamos funcionar. En definitiva, Catamount Agile, ¿no? Tenían las Catamount, han hecho una versión ágil de estas Catamount, una versión de competición, solo apta para los corredores que quieran competir en carrera. Vamos a entrar a la distancia que podremos correr con estas Brooks Catamount Agile, una zapatilla que, como está haciendo Brooks en toda su colección, apuesta o va camino a hacer modelos más y más sostenibles. Tiene el certificado de emisiones de carbono neutras, ¿vale? Eso lo hacen en parte gracias a materiales reciclados, han incorporado un 47% de materiales reciclados en el upper. También tenemos el Trail Tag Green de la suela, que es la versión más sostenible del Trail Tag, que tiene un 25% de materiales reciclados. Por lo tanto, buscando hacer eso, una industria algo más sostenible con sus zapatillas. ¿Para qué distancia son estas zapatillas? Distancias cortas, ¿vale? Nosotros las situamos sin duda en distancia corta. Cuando hablamos de distancia corta estamos hablando de por debajo del medio maratón, evidentemente, y alrededor de este medio maratón, quizá hasta los 30 kilómetros. Más allá, yo creo que poca gente las van a poder exprimir, las van a poder utilizar. Yo para más distancia ya sí que me iría, para un maratón me iría sin duda a las Catamount. Hemos visto, repito, los corredores de Brooks que las han ido desarrollando, algunos correr, ¿vale? Estas distancias maratón o así, pero yo creo que son casos muy contados. Incluso los corredores más ligeros que os he dicho
al principio, que para mí es el corredor prototipo de esta zapatilla, pueden echar de menos amortiguación y protecciones para distancias medias y ya no sé si merece la pena, ¿vale? Por lo tanto, ideal para kilómetros verticales, ¿vale? Esta zapatilla, sin duda, para medios maratones, para carreras de 10, 15, todo esto es la distancia de estas zapatillas. Tenemos una media suela de perfiles no muy altos, ¿vale? La media suela son 10 milímetros y 16 en la parte trasera, es un drop, una diferencia de 6 milímetros. Esto yo creo que son los datos del compuesto, ¿vale? Por debajo tendríamos un taco que es bastante prominente de 5,7 milímetros. Por lo tanto, sí que estamos elevados en la media suela del suelo, pero es de esas zapatillas que queremos notar, tener control de la pisada, buscar mucha estabilidad, ¿vale? Y sobre todo reactividad. Compuesto que tenemos, el DNA Flash, ¿vale? En este caso la versión 2 del DNA Flash, que es el compuesto, el DNA Flash que montan en sus zapatillas de competición, y en esta versión 2 nos dicen que es un 10% más reactivo que la primera versión del DNA Flash. Fijaros, ¿vale? Aquí la reactividad que tiene la zapatilla. Evidentemente, esto viene por este compuesto que tiene nitrógeno inyectado. Fijaros este tacto, ¿vale? Un tacto que se nota reactivo, no es muy blando, de sensaciones intermedias, ¿vale? Pero buscando la reactividad sobre todo. Y también tenemos la tecnología Skybolt. Esta placa, podríamos decir, en este caso como una doble tira, que vemos aquí en estos colores rojo y naranja, que son de Pebax, ¿vale? Va justo por debajo de la media suela buscando la reactividad. Pebax, igual que, dice la marca, los tacos, los clavos de sus zapatillas de pista, de atletismo, donde evidentemente en el atletismo en pista se busca la máxima reactividad, máxima velocidad, pues han montado el mismo material aquí, un material que le da reactividad, pero también está partida así por dos, buscando buena adaptabilidad en el terreno, ¿vale? Al final es una zapatilla para trail, un trail que puede ser incluso técnico, skyrunning, etcétera. Por lo tanto, tampoco buscaban la rigidez máxima que puede montar una placa de carbono. Sin duda, zapatilla rápida, zapatilla veloz para esas carreras más exigentes, más rápidas, que te ponen a 1000 pulsaciones, pero no esas carreras donde necesitemos mucha amortiguación, incluso una horma más anchita para ir más cómodos. No, para aquí ya tenemos otros modelos de Brooks. Entramos al tipo de terreno y dificultad del terreno que podremos correr con estas Brooks Catamon Agile. Aquí os enseño la suela, ¿vale? Como os he dicho antes, compuesto Trail Tag, versión green, que ahora ya tienen en todos sus modelos. El Trail Tag es el compuesto de Brooks, un compuesto propio de la casa que a mí personalmente me convence, ¿vale? No creo que sea lo mejor del mercado, pero da buen rendimiento en cuanto a durabilidad y en cuanto a adherencia, cuando la cosa se complica un poquito más en zonas algo húmedas, etcétera, no funciona mal. Una suela bastante agresiva, ¿vale? Sí que es cierto que no es completa, vemos claramente una parte delantera y luego en la parte trasera otra vez suela, toda esta zona central queda libre de tacos, tenemos el compuesto expuesto aquí de la media suela y la placa, el Skybolt, también lo vemos por aquí. Y tenemos unos tacos de 5,7 milímetros, nos dice la marca, un taco bastante prominente, ¿vale? Sí que es cierto que no es muy separado, por lo tanto, yo creo que se busca dar esa polivalencia. Será una zapatilla que funciona bien en terreno más compacto, en zonas rocosas, zonas, senderos bien pisados, etcétera, pero también tendremos mordida cuando el terreno esté más descompuesto, sea hierba, prados, algo de barro, etcétera, también tendremos mordida. Evidentemente, mucho barro va a colapsar, ¿vale? Porque eso, no tenemos tampoco mucha separación, ni es una zapatilla específica para terreno embarrado. También la propia tecnología, como la placa va por debajo de la media suela, la vemos aquí en la zona delantera, en estos agujeritos que tenemos de la zapatilla, también nos da un extra de protección contra el suelo. Zapatilla de poco perfil, vamos muy bajitos, etcétera, esto se agradece para no notar tanto irregularidades, piedras, etcétera, aunque yo creo que es una zapatilla de bastante sensación del terreno. Y en cuanto a tecnicidad, a ver, yo creo que es una zapatilla técnica, sí, si eres un corredor ligero y un corredor técnico, es decir, si eres de este tipo de corredor, prototipo de corredor de esta zapatilla, es una zapatilla que te da muchísima precisión, ¿vale? Horma estrechita, queda como un guante, vas a poder moverte fácil. Evidentemente no es una zapatilla muy protegida, no es una zapatilla con mucho soporte en el upper, por lo tanto,
Corredores más pesados, evidentemente no sería el tipo de zapatilla técnica que nosotros le recomendaríamos. Puede ser una zapatilla para estas carreras tipo skyrunning, de pendientes fuertes, distancias no muy largas, exigentes, etc. Sin duda yo creo que se adapta muy bien.